Hola de nuevo. Este es el primer vídeo de una serie de 5 que van a componer la unidad 2 del módulo de pruebas físico-químicas, que es el de densidad. Vamos a empezar abordando los conceptos más básicos. El de densidad absoluta, que probablemente ya conozcas. La densidad absoluta de una sustancia, tanto en estado sólido como líquido como gaseoso, es el cociente entre la masa y el volumen que ésta ocupa. ¿Vale? Bien, las unidades en el sistema internacional son el kilogramo por metro cúbico, ya que es la unidad de masa es el kilogramo y la de volumen es metro cúbico también. Sin embargo, estas unidades son un poco grandes para las sustancias que solemos manipular en los laboratorios. Resulta mucho más conveniente expresar la masa en gramos y el volumen en centímetros cúbicos. Es el sistema hexadecimal. El centímetro cúbico es equivalente al mililitro, así que la mayor parte de las veces estaremos expresando la densidad de las sustancias en el laboratorio como gramo mililitro. La equivalencia entre ambos sistemas de unidades es esta. 1 gramo por mililitro equivalen a 1000 kilogramos por metro cúbico. Las sustancias que solemos manejar rondan densidades un poco por encima, por debajo del 1. Por eso es mucho más cómodo trabajar en el sistema hexadecimal. Otro concepto importante es la densidad relativa de una sustancia. Es el cociente entre la densidad absoluta de la sustancia que estamos trabajando respecto a la densidad absoluta de una sustancia de referencia. La sustancia de referencia habitualmente es el agua. Bien, estas T's que hay aquí corresponden a la temperatura a la que se hace el ensayo, ¿vale? La que se encuentra en la sustancia cuando se determina su densidad absoluta. Por tanto, estos dos números corresponden a la temperatura de la sustancia y la sustancia de referencia. La densidad relativa es un concepto que se aplica en algunos de los procedimientos de determinación de la densidad absoluta en el laboratorio. La densidad de una sustancia depende de varios factores, de la temperatura a la que la sustancia se encuentre y de la presión. Esto es debido a que la densidad es la masa partido por volumen. Si la masa es constante, porque no añadimos ni quitamos materia, el volumen, en cambio, depende de la temperatura y la presión. A más temperatura, ya sabes que los cuerpos se dilatan, entonces su volumen aumenta. La cantidad de materia no tiene por qué haber cambiado, va a haberse modificado. Entonces, si la masa es constante en el numerador y cambiamos el volumen en el denominador, obviamente el cociente entre la masa y el volumen, que es la densidad, varía. Es decir, la densidad es una propiedad que caracteriza a la sustancia, ¿vale? Lo que pasa es que tenemos que saber a qué temperatura y a qué presión se encontraba la sustancia cuando se ha determinado esa densidad. Bien, otra variable importante es la composición, porque no necesariamente la sustancia tiene que ser pura, pueden ser mezclas, ¿vale? Entonces, la cantidad de las proporciones de los componentes de una mezcla va a afectar también a la densidad. Para el agua líquida hay tablas, ¿vale? de la densidad a distintas temperaturas. Normalmente suele ser a una atmósfera, que es la presión a la que se encuentra habitualmente los laboratorios. Además, la temperatura sí ejerce un cambio en el volumen importante en los líquidos, mucho más importante que en el caso de que la presión, ¿vale? Entonces, aquí tenemos una serie de datos de densidad del agua a distintas temperaturas. La densidad es exactamente de 1 gramo mililitro a 4 o 5 grados centígrados. Por encima y por debajo es un poco inferior. No lo puedes ver aquí. A medida que vamos aumentando la temperatura, vemos que va el cuerpo, el agua concretamente, va siendo cada vez pues menos densa. Para saber más datos de la densidad, no solo de estas temperaturas, te recomiendo que consultes este enlace que te presento. Por ejemplo, si el agua lleva sal disuelta, su densidad ya no es de 1, es de 1,027 gramos mililitro a 4 grados. En el caso del Mar Muerto,
esta densidad asciende hasta 1,240 gramos mililitro. Este mar es famoso por la elevada flotabilidad que se tiene en sus aguas. ¿Cómo podemos determinar la densidad en el laboratorio? Pues depende. Por ejemplo, si tenemos un sólido, que es un cuerpo con una forma geométrica regular, como por ejemplo un cilindro, una esfera, un prisma, pues podemos determinar la densidad teniendo en cuenta que es el cociente entre masa y volumen. Pues bueno, determinamos la masa de ese cuerpo geométrico en una balanza, por un lado, y el volumen se podría obtener pues midiendo las dimensiones externas con un instrumento que sea adecuado, por ejemplo un micrómetro, un calibre, etc. Y después, a partir de estos datos, pues se puede calcular matemáticamente el volumen. Son fórmulas conocidas, se encuentran en cualquier libro de matemáticas. Bien. Sencillo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si el sólido no tiene una forma regular? O, por ejemplo, si es muy pequeño, está en forma de partículas o de polvo. Este método que acabamos de contar pues no sirve. Entonces, en esta primera parte de la unidad didáctica número 2, o sea, que se refiere a la densidad de los sólidos, vamos a ver otros 3 métodos adicionales para determinar su densidad. Concretamente, el método de la probeta, del pignómetro y de la balanza hidrostática. En este primer vídeo, para que no sean muy largos, solo vemos el método de la probeta. En el siguiente veremos el método del pignómetro y de la balanza hidrostática. Método de la probeta. Pues muy sencillo también, similar al anterior, en cuanto a que determinamos la masa de esa sustancia en una balanza y el volumen se determina de forma indirecta. La masa, si el cuerpo, por ejemplo, es pequeño, pues no tenemos por qué pesar un único objeto. Mientras sean todos de la misma composición, pues podemos pesar varios. Aquí tengo unas plomadas que encontré en el laboratorio y lo que hago es pesar varias. Podría elegir una, pero bueno, pues pesé 4. La balanza dice 327,10 gramos. Bien. El volumen lo preparo, lo obtengo por desplazamiento del nivel de agua cuando yo sumerjo las plomadas en una probeta. Es decir, te vas a preparar una probeta con agua, vas a leer el nivel del agua y notarás en la libreta como V1, por ejemplo. Pues aquí serían 65 mililitros. Ojo al paralaje, ¿eh? Entonces, con cuidado, se sumergen los cuerpos que hemos pesado en la balanza, con mucho cuidado de no salpicar el agua fuera. Entonces, uno a uno vamos inclinando la probeta, la dejamos deslizar, para no romper la probeta también, porque bueno, estas plomadas pesan bastante. Y hay que tener mucho cuidado, añadirlos poco a poco, sin salpicar, y que no vaya quedando aire retenido en ningún lado. Porque si hay burbujas de aire, el nuevo nivel que adquiere el agua en la probeta será mayor del debido, porque claro, las burbujas de aire también ocupan sitio. Bien, entonces anotamos la nueva lectura. Aquí serían pues unos 96 mililitros en esta probeta. Y ahora, por tanto, aplicamos la fórmula. La masa, la que nos ha determinado la balanza, y el volumen se calcula restando el valor V2, el valor V1.